Gracias a nuestros amigos seguidores que se suman a esta transmisión. Y bueno, a esta hora de la mañana vamos a saludar con la máster Paola Cabezas. Ella es asambleísta de UNES por la provincia de Esmeraldas, una de las provincias más azotadas por la delincuencia, el crimen organizado y tantas cosas que están pasando en la provincia verde. El invierno también es inclemente, así como está acá en Guayas. Paola, buenos días, gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en directo. ¿Qué tal? Buenos días, qué gusto. Abrazos a toda la audiencia. Bueno, Paola, voy a entrar antes de ir con el tema del juicio político. Me gustaría hablar un poquito sobre la situación de la provincia de Esmeraldas, la inseguridad que está viviendo Esmeraldas. La semana pasada o hace unos 10 días escuchaba yo al jefe de la policía de Esmeraldas que le pedía a los padres de familia que manden a sus hijos con chalecos antibala. ¿Cómo es que un niño puede ir con chalecos antibala o con chaleco antibala a la escuela? Esto me parece un despropósito, y ahí lo veía el gobernador de Esmeraldas, que también casi como que aceptaba lo que decía este miembro de la policía. ¿Qué criterio merece esto, Paola? Creo que fue un exabrupto. El coronel Buitrón, si bien estoy completamente en desacuerdo con su posición dentro de esa reunión, hay que reconocer que el coronel Buitrón ha sido un funcionario policial que le ha puesto el pecho a toda la inseguridad que ha tenido la provincia de Esmeraldas. Sin embargo, esas desafortunadas expresiones en esa reunión con dirigentes universitarios y padres de familia terminaron costándole el puesto. Desafortunado, por supuesto, porque lo que la gente necesita es un plan de seguridad en donde pueda estar tranquilo, no más bien generar estrategias que más, al contrario, exacerban las condiciones de tranquilidad y paz que busca la provincia. A partir de ese desafortunado evento en el puerto pesquero artesanal, ha existido la presencia permanente de las Fuerzas Armadas en la provincia. He estado todo este fin de semana en la provincia. Estuve en Esmeraldas, estuve en Tonsupa, he estado así como recorriendo un poco y se nota la presencia militar y policial. Esto ha permitido, a decir de las mismas autoridades policiales, que en estos días las muertes violentas hayan reducido significativamente. Esto demuestra que con voluntad, que con estrategia, que no esperando que los hechos primero se presenten para luego actuar, que tiene un plan permanente, sostenido, se puede pues justamente enfrentar todas las situaciones que la provincia está viviendo. Y más allá de este hecho en específico, o lo que de lo que está sucediendo en la provincia, es las cosas buenas que pasan y que las autoridades no están haciendo nada para poder justamente generar acompañamiento a los empresarios turísticos, a los empresarios hoteleros, que a pesar de todo lo que está pasando, están haciendo su mayor esfuerzo para mantener de pie a la provincia. Tuve la oportunidad de estar en Tonsupa, darme una vuelta por allá, los comercios están haciendo todo su esfuerzo para poder atraer turistas, han bajado los precios, 2x1, en fin, tantas cosas que hacen para que la gente pueda optar por Esmeraldas como un sitio, como una opción turística, y eso también es parte del trabajo que debería implementar las autoridades. Tengo entendido que la ciudadanía se ha organizado, el día de hoy habrá una marcha por la paz, la sociedad civil, que tiene todo su derecho a organizarse y a movilizarse, porque es a la larga la gente de a pie la que se perjudica. El empresario, el emprendedor, el que no puede salir de su casa, porque luego de las 5 de la tarde ya Esmeraldas está completamente apagada porque la gente tiene miedo. Y eso es lo que las autoridades deben hacer, generar un proceso de confianza, de ir trabajando por una paz real, una paz plena, no solamente con operativos específicos por una coyuntura, sino poder trabajar de la mano con los mismos ciudadanos para que puedan generarle esa confianza que necesita. La situación de Esmeraldas no es distinta a la de Guayaquil.
porque obviamente en Guayaquil también se están generando permanentemente temas de inseguridad, pero creo que justamente lo que hace que quizás se disipe muchos de los casos en Guayaquil es por obviamente el espacio territorial es mucho más grande, los eventos se manejan de manera dispersa y eso obviamente hace que la gente en otros sectores de la ciudad pueda desarrollarse con tranquilidad. En cambio acá los hechos se están desarrollando en Esmeraldas capital. Es acá donde están quizás concentrados los conflictos con, digamos, las bandas, y esto es lo que hace que seguramente permanentemente tengamos más información, tanto en redes sociales como en los medios de comunicación, sobre lo que sucede en Esmeraldas capital. Pero, vuelvo, insisto, estuve en Tonsupa, la gente está haciendo todo su esfuerzo por salir adelante, lo mismo pasa en las playas de Atacames, lo que está pasando en Huine, que también son sitios turísticos muy atractivos, pero que obviamente esta imagen que se está generando sobre toda la provincia afecta a todos, cuando deberíamos también generar un plan de comunicación para que se sepa dónde están concentrados los conflictos, qué están haciendo las autoridades para enfrentar esos conflictos sin que se perjudique toda la provincia por los hechos que al menos se suscitan en los medios de comunicación. Correcto, Paola. Vamos al tema del juicio político. Justamente al inicio de este programa hemos hecho un análisis de lo que está pasando con respecto al juicio político. Hay algunos que sostienen que este gobierno no renovó contrato con Flopec y justamente nosotros revisábamos una entrevista que tuvo el vicealmirante Johnny Estupiñán con la colega Radio Pichincha, donde él dice que sí renovó el Estado ese contrato y que allí están las pruebas y que sí notificó el vicealmirante a la Procuraduría General del Estado, a la Contraloría General del Estado, a la Fiscalía General del Estado, a la Presidencia de la República, a todos los entes de control, a la Comisión de Fiscalización, al señor Villavicencio, uno de los asambleístas que siempre está buscando un escándalo para hacerlo público, pero que lamentablemente todos han callado. Lo he escuchado al Procurador General del Estado, al ex Procurador General del Estado, al doctor Íñigo Salvador, que decía que a él no le consta o que nunca le llegó ese informe que le envió el vicealmirante Johnny Estupiñán. ¿Qué criterio merece todo esto? Primero, es allí donde se centra, Jaime, el proceso de fiscalización. Y qué bueno que usted hace referencia a este hecho, porque primero están tratando de disolver o desviar la atención sobre la materia de este juicio político, que es justamente el contrato de Flopec. Y qué bien que usted haya traído a colación la información que ya es pública por parte del señor Johnny Estupiñán, exgerente de Flopec, que fue el que le alertó al presidente de la República sobre las irregularidades. Aún teniendo conocimiento, porque ahora dicen que el contrato no se firmó en el gobierno del presidente Lasso, sí, todo eso, no se firmó el contrato inicial en su gobierno, pero en julio del 2022, en el gobierno del presidente Lasso, se renueva el contrato con esta empresa, Amazonas Tankers, en donde ya existía información por parte del señor Estupiñán que hablaba de posibles perjuicios al Estado por más de 6 millones de dólares. Le informa al presidente, hizo todo lo contrario, sacaron al señor Johnny Estupiñán de su puesto, volvieron a firmar los tankers y obviamente incumplen lo que dice la Contraloría General del Estado. También, si usted pudo ver en la comparecencia en la Comisión de Fiscalización, el Contralor General del Estado tratando de hacer todo lo posible para evitar que se conozca el informe que ya es público. No tengo el número del informe ahora acá, pero el informe existe. El informe que habla de los perjuicios al Estado existe. Es más, no entendemos por qué la Contraloría no estableció ese informe con responsabilidad penal cuando ya el mismo informe habla de los perjuicios al Estado por cerca de 6 millones de dólares. Que el señor Estupiñán no haya asistido a la comisión, obviamente no le da garantías. Con un showman como Villavicencio, que no está buscando la verdad, sino que quiere buscar la manera de tapar todo lo que pueda vincular a Guillermo Lasso, es indiscutible que las pruebas han sido justamente la materia de la fiscalización y de la investigación, porque hay todos los elementos. Desafortunadamente, mi estimado Jaime,
Es doloroso que en este país más pesen el hombre del maletín que las pruebas contundentes que se están encontrando dentro de la comisión. Y eso es lo que nos debería preocupar, y al menos pido a medios de comunicación como el suyo, que están haciendo seguimiento permanentemente, que haga veeduría de lo que está pasando en la Asamblea Nacional. Porque una cosa es lo que pasa en la comisión, otra cosa es lo que pasa en los trasbastidores, los corredores, que digamos secreto, asambleístas que se declaran independientes, partidos políticos que ya están poniendo gobernaciones. ¿Y qué decir de estos dirigentes de Pachacuti que ya no quieren ser pasacafés, sino que quieren ministerios completos? Así que no se sorprenda que cualquiera de estos días ya se les haga el sueño realidad y puedan tener su ministerio completo. Entonces, esto, mi estimado Jaime, solo deja establecido un hecho. Si el presidente se salva, no es porque no hayan los suficientes elementos o porque no hayan pruebas. El presidente se salva porque están utilizando todo el aparato del gobierno con el ministro de gobierno a la cabeza. Me da mucha tristeza porque yo conozco a Henry Cucalón, tuve la oportunidad de conocerlo como legislador en el periodo anterior, y lo último que esperaba es que estén utilizando este tipo de artimañas y argucias para tratar de desviar los votos para salvar a un presidente que evidentemente tiene responsabilidades políticas, un presidente que su gobierno ha estado vinculado con el narcotráfico a través de esta mafia libanesa, que si bien no es parte del proceso de juicio político, pero son elementos que la Fiscalía debería estar investigando, y sin embargo están buscando por todos los medios desviar votos para salvarse. Es más, lo dijo en un medio internacional, porque aquí cambia los escenarios del presidente Lazo. Primero dice, voy a ir a la Asamblea a responder sobre esta acusación, según él. Acto seguido se va a un medio internacional y dice que si no consigue los votos para salvarse, va a firmar el decreto para muerte cruzada. Es allí donde nosotros como asambleístas de la Revolución Ciudadana, o más bien el movimiento, emitió un comunicado, porque a la larga nosotros nos estamos en contra del juicio de la muerte cruzada, mi estimado Jaime. Nosotros desde que iniciamos la fiscalización en Pandora Papers, que fuimos la bancada que propuso el 130 numeral 2 para irnos todos a la casa, asambleístas, los mismos asambleístas que ahora de que adelantemos las elecciones son los mismos que en ese momento se opusieron, pero eso es deshonestidad política. Porque si estamos encaminando un juicio político en donde las pruebas están llevando cada vez más al presidente de la República a ser responsable político de lo que invoca el caso de Flopec, lo que no es conveniente y no es ético políticamente, mi estimado Jaime, es que el presidente quiera utilizar el decreto para salvarse. Eso es deshonestidad política, porque las causales del 148 no se ajustan en este momento a ninguna. La Asamblea está siguiendo un juicio político, no está desestabilizando, no le está impidiendo que lleve adelante su plan de desarrollo. Entonces, esas causales no aplican. Más allá de que nosotros estemos a favor del juicio de la muerte cruzada o de anticipar las elecciones, el contexto en el que el presidente quiere aplicar la muerte cruzada es, la verdad, no aplicable, porque estamos, vuelvo y repito, enmarcados en la ley para poder avanzar en un juicio político que fue avalado por la misma Corte Constitucional. Correcto. La semana pasada se decía que empezó un reparto en la provincia de Esmeraldas. Se habla de que podría haberse entregado el cargo de superintendente del terminal petrolero de Balao en Esmeraldas a uno de los asambleístas que renunció a su bancada, al asambleísta Javier Ortiz. ¿Qué hay de cierto de esto? Desconozco ese particular, mi estimado Jaime, honestamente, al igual que usted, por los medios de comunicación y por una carta que ha sido, pues obviamente, materia de debate público. La verdad, me preocupa mucho. Yo conozco y él sabe lo que está viviendo la provincia por la desidia del gobierno de Guillermo Lazo. No quisiera pensar que declararse independiente sea parte de los acuerdos para salvar a Guillermo Lazo de una posible destitución. No quisiera pensarlo,
pero no tengo conocimiento de esta información de la cual usted habla. A la larga, si es así, todo el mundo lo sabrá y se enterará. Pero es indiscutible, mi estimado Jaime, que aquí algo está pasando. Las frutas se están moviendo y se están moviendo de la manera más carroñera posible. Nunca pensé que el presidente Lasso fuese él y su gobierno políticamente. La verdad no nos debería sorprender, porque la deshonestidad ha sido parte de la forma de gobierno o la forma de gobernar del Ejecutivo y sus ministros, pero esta consulta que usted me hace específicamente la desconozco. Ojalá estas denuncias no sean reales, porque a la larga terminan perjudicando a la provincia. Esa es la verdad, porque el asambleísta Ortiz es de Esmeraldas, es un legislador de Esmeraldas, y es justamente allí donde se concentran las inobservancias y la falta de atención por parte del gobierno. Asambleísta Paola Cabezas, mucho gusto. Gustavo Jiménez le saluda. ¿Qué tal, Gustavo? Un placer tenerla aquí. Asambleísta, usted ha dicho hace un momento si el presidente se salva. Y eso me sonó como que están un poco preocupados. ¿Existen los votos en la Asamblea para poder llegar a un término feliz en este juicio? No, Gustavo, yo no le podría garantizar eso. Yo creo que uno tiene también que ser honestamente político. O sea, en la política hay que ser honestos. Yo le diría que hace 2 semanas los votos existían. Pero, Gustavo querido, cuando hay un asambleísta de Esmeraldas que se declara independiente y se separa de su bancada y queda en entredicho que justamente se trata por algo de esas características, según él, porque le van a quitar la seguridad. Imagínense, si es el caso, que estén tratando de sujetar el voto del legislador Ortiz a cambio de seguridad, eso sería terrible. Ya entregaron una gobernación a la izquierda democrática en Tungurahua, y recuerde el tan conocido audio de la sectora de Pachacuti, que en donde dice que no, ellos ya no están para hacer el pasacafés, que quieren un ministerio completo, y hablaban de 3 ministerios para Pachacuti, que entonces habría lo que habría que esperar, Gustavo, en estos días, si es que se efectiviza el ministerio para Pachacuti. En esas zonas, creo que los votos están quizás a la oferta y demanda, están subastando, están desaladas, están obviamente poniendo a disposición del gobierno. Y completamente, Gustavo, yo creo que eso cambiaría un poco el escenario. Sin embargo, no hay que descartar el trabajo que está haciendo la comisión, el trabajo que se está haciendo en la comisión de fiscalización, que a la larga debería ser el elemento de debate para decidir si Guillermo Lasso se salva o no. No la entrega de ministerios ni la entrega de gobernaciones. Debería ser justamente encontrar los elementos de las causales que están justamente siendo debatidas en la comisión de fiscalización. Pero la deshonestidad política es parte del quehacer de este gobierno. Y ahí vemos haciendo lo que saben mejor hacer, corromper. Es lamentable entonces que la Asamblea siga, después de tantos años de vigencia, antes Congreso, ahora Asamblea Nacional, con este mañoso juego de la compra de conciencias. Bueno, quizás inevitable. Pero entonces, Paola, ¿qué le conviene al país? ¿El juicio o una muerte cruzada? Mire, mi estimado Gustavo, hay gente que está calculando, y bien que usted hace esta... ¿Qué es lo que le conviene al país? Al país le conviene que Guillermo Lasso se vaya a su casa, y sea a través de muerte cruzada o sea a través de juicio político. Porque Guillermo Lasso va a acabar con la vida de los ecuatorianos, nos va a terminar llevando a la peor en este momento. Si alguien no quiere entender que el problema del país tiene nombre y apellido y se llama Guillermo Lasso, en realidad están completamente ciegos si están buscando salvarlo mediante mecanismos completamente antidemocráticos. Las 2 opciones, Gustavo, son una salida. El mismo presidente Lasso está hablando sobre firmar el decreto para la muerte cruzada. Como le decía hace un momento, es deshonestidad política que en medio de un juicio político quiera firmarlo. No es que estemos en desacuerdo con la anticipación de las elecciones. El tema es que él está calculando. Si tengo los votos, no firmo el decreto.
Si los votos, firmó el decreto. Entonces eso es deshonesto políticamente hablando. Pero cualquiera de las dos salidas, mi estimado Gustavo, deberían ser las que procedan, sea esta a través de juicio político o que el presidente mismo adelante las elecciones, porque el país no aguanta más. El país no aguanta más. Y si hay una salida democrática, es que Guillermo Lasso se vaya a su casa y que anticipemos elecciones para que los ecuatorianos vuelvan a elegir un presidente que les dé por lo menos esperanza de salir de este estancamiento en materia de seguridad, lo que está pasando en torno al trabajo. No hay empleo en este país, ni inversión social. Entonces hay que cambiar las reglas del juego para que el país salga adelante, porque el problema, vuelvo y repito, es Guillermo Lasso Mendoza. Asambleísta, escuchaba en redes un audio suyo en el que manifestaba de que si el vicepresidente llegara a asumir la presidencia de la República, no les garantiza nada a ustedes como asambleístas y yo creo que como país también, que el Ecuador tenga un nuevo rumbo. Entonces, la visión de país. Si llega Borrero como presidente y las cosas siguen igual, ¿cuál es el beneficio de todo esto? Y buena consulta, Gustavo, porque sí, hemos estado en una semana anterior un poco palo porque bogas y palo porque no bogas. Mire, yo soy legisladora, soy esmeraldeña, vivo aquí. Este es mi territorio, aquí nací y no me voy a ir. Voy a seguir poniendo primero la cara, el cuerpo, porque yo sí creo en una Esmeraldas que puede salir adelante. Esmeraldas no es lo que no es en lo que la han convertido. Esmeraldas es una provincia que tiene muchísimo que aportar y que ha aportado históricamente al erario nacional, no solamente desde la cultura, desde el deporte. Aquí están los proyectos estratégicos más importantes. La única refinería más importante del país está en esta provincia. Entonces, yo creo que tenemos que magnificar lo que representa Esmeraldas para el país, para entender que esto no es un problema menor. Y como esmeraldeña tengo todo el derecho de desconfiar de lo que puede ser una gestión del señor Borrero, porque el señor Borrero ganó las elecciones como binomio del presidente Lasso. No me pueden decir que él es distinto. Entonces, yo, objetivamente, y lo dije en un medio de comunicación, tengo todo el derecho de desconfiar de lo que puede ser el gobierno del señor Borrero, porque primero, siendo un experto en salud, no hemos visto adelantos en la salud pública, no conocemos algún tipo de desempeño como vicepresidente dentro de su gestión, desconocemos, pero también, Gustavo, como oposición democrática, si se diera el caso que el señor Borrero sea el que asuma la presidencia de la República, y si en algo sirve las palabras de esta legisladora esmeraldeña, es que cambie de rumbo, que escuche, que en realidad tome el toro por los cuernos y resuelva los graves problemas que tiene el país, que traiga la plata que tienen fuera y empiecen a invertir en hospitales, en seguridad, que empiecen a cambiar esta política económica de muerte que ha implementado Guillermo Lasso, pagando deuda, reserva, pero mientras acá no hay ni siquiera paracetamol en los hospitales. Si el vicepresidente actual llegase a ser presidente, porque así lo dice la ley, debería cambiar las condiciones del país, ampliar la discusión con los sectores sociales y políticos de este país. Si ese es el caso, pues bueno, bien por él. Pero lo que hemos vivido hasta este momento con el gobierno de Guillermo Lasso, con él como vicepresidente, nos da primero todas la facultad de desconfiar de un gobierno o de un vicepresidente. Por eso nosotros no hemos descartado la posibilidad de anticipar las elecciones, que es una salida también democrática y que le permitiría al Ecuador elegir nuevas autoridades para salir de este estancamiento. Paola, ¿cómo sería el escenario de gobernabilidad del país en caso de que Guillermo Lasso no sea destituido en la Asamblea Nacional? Tal vez tendremos a un Pachacutic dirigiendo ministerios, tendremos a algunos de la izquierda democrática dirigiendo ministerios. ¿Cómo va a gobernar el presidente de la República si casi va a repartir una gran parte del Estado? Jaime, y eso es lo preocupante, porque Guillermo Lasso quedaría aún más debilitado y
sumido en su propia corrupción. Explícame, ¿cómo gobiernas si no eres tú el que lleva la batuta del país o del plan de desarrollo para los próximos 2 años? Si estás sujeto al chantaje de actores políticos y movimientos políticos que se están prestando para esto. Más difícil pensar en el futuro del Ecuador si las condiciones políticas se alinean a una situación como esta. Y ojo, Jaime, cuando nosotros hablamos de un juicio político o de elecciones, son salidas democráticas del pueblo contra el pueblo. Que si hay algo que la gente, y eso no está escuchando el Ejecutivo, no están escuchando los ministros del gobierno, es que el 90% de los ecuatorianos no quieren más a Guillermo Lasso en el poder. Y si ellos insisten en quedarse, aún sabiendo que tienen una desaprobación tan alta del gobierno, deberán asumir las responsabilidades porque es justamente lo que la Asamblea busca. Y siempre la Constitución de Montecristi, luego de que se promulgara, lo que buscaba justamente es que en espacios de ingobernabilidad de estas características se puedan zanjar las diferencias de manera democrática sin evitar que el pueblo se enfrente. Pero si Guillermo Lasso insiste en una muerte cruzada, o si el presidente Guillermo Lasso insiste en comprar ministros y quedarse aún sabiendo que el 90% de los ecuatorianos no quieren que continúe en su gestión, va a tener también dificultades, porque las calles van a ser el escenario de disputa, las calles van a ser el escenario de debate político, y esto sería enfrentar el pueblo contra el pueblo. Ojalá el presidente Lasso analice todos estos escenarios y que deje de manera tosuda de intentar amarrarse un cargo para el cual ya perdió legitimidad política, ya perdió el respaldo del pueblo ecuatoriano, y que serían condiciones difíciles y adversas para el país si él intentara quedarse en ese cargo de manera ilegal, ilegítima y sobre todo corrupta, cuando están intentando comprar asambleístas, vendiendo ministerios y haciendo cosas tan deleznables para el país. ¿Hasta el momento existen los votos para destituir al presidente? Yo no podría garantizar eso, mi estimado Jaime. Gracias, Paula. Un abrazo grande para usted, para Gustavo y para toda la audiencia. Un excelente día. Bendiciones. Gracias a la máster Paola Cabezas, asambleísta de UNES. Hemos hablado sobre el juicio político, el presidente Guillermo Lasso. Eso, la última parte, me dejó con muchas dudas, Gustavo. A mí me preocupa verdaderamente la estabilidad de este país. Porque ya intentó la Asamblea sacar a Guillermo Lasso, este es su segundo intento, y donde no lo logran, vamos a tener a un presidente hinchado de que es intocable, y las cosas van a ser cada día más caóticas, porque ya estamos en el caos. Sí.